Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar aquí compartiendo con ustedes en este evento tan bonito, celebrando 100 años de la cuántica. Em, Vengo a compartir con ustedes algunas experiencias precisamente muy relacionadas con los temas de los que estaba hablando Fabio, quien, como ya lo comentó, fue codirector mío durante el doctorado en la Nacional. Y quiero compartirles experiencias utilizando Machine Learning, utilizando computadores un poco más grandes de los que utilizábamos durante la estadía del doctorado. Allí solamente creo que utilizamos los primeros computadores de IBM que tenían del orden de 5 o 10 qubits. No recuerdo si con Juan tal vez usamos unos un poco más grandes, por ahí de 14 o 18 qubits. Pero entonces vengo a contarles una perspectiva también un poco diferente de la computación cuántica. La computación cuántica, usualmente todas las empresas y las personas que trabajan en computación cuántica trabajan en computación cuántica universal, es decir, en circuitos cuánticos, utilizando compuertas que pueden hacer manipulación del estado cuántico de los qubits en formas arbitrarias. Sin embargo, hace ya 26 años, se fundó una empresa que se llama D-Wave, que es en donde ahora mismo estoy trabajando. Y es una empresa que tomó por un tiempo, creo que hasta el año pasado, una vía diferente a la computación cuántica. Voy a hablarles un poco de cómo es esa vía diferente. Recientemente también comenzaron a hacer esfuerzos hacia computación cuántica universal. Y les quiero contar un poco del recorrido de esta empresa y de lo que ha hecho para quienes no la conozcan. A pesar de ser la empresa que ha estado como metida en computación cuántica más vieja del mundo, no, es una empresa independiente, no está financiada por detrás por empresas grandotas como IBM o como Google. Y pues ha tenido un montón de cosas bastante interesantes a lo largo de su historia, de hitos. Nada más en el 2007 crearon el primer computador cuántico comercial. De nuevo, no es un computador cuántico universal, es un computador de recocido cuántico, de lo que voy a hablar ahorita. Pero pues hace bastante tiempo vendieron su primer computador cuántico comercial y a día de hoy han vendido muchísimos. Después, 2 años, simplemente 2 años después, ya aparecía la primera aplicación bien interesante, y es una aplicación hecha por Google, quienes compraron uno de los primeros computadores cuánticos de D-Wave para jugar. Y lo que hicieron precisamente fue una aplicación de Machine Learning, clasificación binaria de imágenes. Y lo presentaron en una conferencia supremamente grande e importante en el mundo que se llama NeurIPS en el 2009. Ya después comenzaron a aumentar las escalas de los computadores cuánticos que estaban haciendo. Inicialmente el primer computador Ion tenía 16 qubits. Después en el 2011 tuvieron un computador con 128 qubits. 2012 512 qubits. Entre el 2015 y 2017 lanzaron dos computadores básicamente con la misma arquitectura, pero en el 2015, perdón, mataron la mitad de los qubits, como que no los utilizaban porque no sabían bien cómo calibrarlos. Después supieron cómo calibrarlos y los prendieron en el 2017 con el D-Wave 2000 qubits. Y actualmente los computadores cuánticos que nosotros utilizamos son los últimos dos que están ahí, los computadores Advantage y Advantage 2. Esos dos computadores tienen más de 4000 qubits activos, y la diferencia de por qué el Advantage 2 tiene menos qubits pero es mejor es porque la conectividad entre los qubits es mucho mayor. No sé, para quienes conozcan los procesadores, por ejemplo, de IBM, los últimos procesadores tienen una conectividad promedio de, si no estoy mal, de 3 qubits, es decir, cada qubit está conectado a otros 3. En Advantage 2, cada qubit está conectado a otros 20.
mientras que en Advantage estaban conectados a 15. Entonces ese aumento en la conectividad hace que se puedan resolver problemas mucho más interesantes. ¿Para qué sirven los computadores o para qué los utilizan hoy en empresas, digamos, que son clientes de D-Wave? Principalmente para problemas de optimización. Hay empresas con problemas de agendamiento, de ruteo, de asignación de recursos y últimamente, tal vez desde el 2017, D-Wave ha estado intentando utilizarlos para Machine Learning, pero solamente hasta ahorita realmente estamos explotando bastante Machine Learning como otra posible aplicación de los computadores cuánticos. Es muy importante también mencionar que estos computadores no se llaman Advantage solamente por marketing, aunque sí es por marketing, pero con estos computadores se ha logrado realmente hacer uno de los cálculos que no se han podido reproducir con métodos clásicos hasta el momento. Es un trabajo que ha sobrevivido 3 años y realmente parece ser que esos resultados no se pueden simular con los algoritmos clásicos que conocemos. No me acuerdo, Google creo que sobrevivió como un par de meses, IBM sobrevivió como 3 días, una cosa así, antes de que investigadores utilizaran métodos clásicos para simular los experimentos que estas empresas reclamaban que era un resultado de ventaja cuántica. ¿Y para qué van a servir los computadores cuánticos? Estos computadores cuánticos de los que estoy hablando son computadores annealers o de recocido cuántico. Van a poder implementar compuertas X y swap, que aún no dan computación universal, pero que permiten solucionar problemas de optimización muchísimo más complicados. Esto se hace como en una vía análoga digital, que es una moda de las empresas de computación cuántica recientes, sobre todo al darse cuenta que la computación cuántica digital realmente aún está lejos, ¿no? A pesar de algunos esfuerzos por construir el primer qubit lógico. Y finalmente, pues en D-Wave están trabajando bastante fuerte en computación cuántica universal. Allí no puedo dar tantos detalles, pero también son tecnologías superconductoras. Es solo que son bien diferentes a las que han utilizado Google e IBM principalmente. Para hablarles un poquito de cómo funcionan los quantum annealers, eh, ¿esto tiene el receptor allá? Okay. Todo se basa en el teorema diabático. Todo se basa en la posibilidad de preparar en un sistema físico de varios qubits un hamiltoniano que tenga dos términos. ¿Esto sirve? Bueno, acá. Un término que se llama el término driver y el otro se llama el término problem. Cada uno de los dos términos, esto es un hamiltoniano que depende del tiempo. Y la idea es que cuando comienza la evolución del sistema, el sistema se encuentra en el hamiltoniano driver, o se encuentra más bien obedeciendo la dinámica impuesta por ese hamiltoniano driver. Y después, a medida que pasa el tiempo, ahí se muestra en esta grafiquita cómo los términos A y B, dependientes del tiempo, evolucionan a medida que avanza el tiempo. Entonces, cae la contribución del driver y sube la contribución del hamiltoniano problema. El hamiltoniano problema usualmente se diseña para codificar la solución a algún problema de interés de optimización o algún problema físico de interés también. Y básicamente lo que se intenta hacer es que preparar el estado base del hamiltoniano driver es relativamente sencillo. Es decir, se puede hacer con muy alta fidelidad. Nosotros podemos preparar superposiciones de todos los bit strings posibles de longitud 5000, 4000, el número de qubits que se tenga, con altísima fidelidad. La idea es que a medida que esta evolución ocurre, el sistema, si esta evolución es suficientemente lenta con respecto a las propiedades de este hamiltoniano, entonces
el sistema va a permanecer en su estado base. Y por lo tanto, al final de la evolución, va a estar en el estado base del hamiltoniano problema. Y lo que queremos es codificar problemas de optimización, de lo que sea, en el hamiltoniano problema para poder buscar estados base, que es, como sabrán ustedes, uno de los problemas fundamentales en la práctica y para los que se utiliza la mecánica cuántica, que es calcular estados base. Hay varios desafíos, sin embargo, en poder realizar esto, y son desafíos que se han venido intentando mitigar a lo largo de pues, una experiencia como de 20 y pico de años de esta empresa. El primero de ellos es que hay picos de temperatura que hacen que, bueno, ustedes saben que estos materiales superconductores tienen que ser enfriados a temperaturas de milikelvin, que son temperaturas más frías que las temperaturas del espacio exterior. Em, y lo que se plantea hacer entonces es que hay que hacer una calibración para evitar, pero igual ocurre que hay picos de temperatura que hacen que los materiales ya no estén en fase superconductora y que por lo tanto se pierda coherencia y se pierda la información cuántica guardada en estos sistemas. También hay duración y formas de pulsos con los que se manipula la información en estos sistemas que son imperfectos. Por ahí también hay otro estudiante de doctorado del grupo de la Nacional que anda por ahí, que no lo he visto, pero no sé si levanta la mano por ahí, que trabaja en este tipo de cosas intentando mitigar problemas con la forma y la duración de los pulsos. Adicionalmente también hay imperfecciones. Allí se necesita un montón de ciencia de materiales para poder tener una fabricación consistente de los distintos materiales con los que se fabrican los wafers sobre los cuales se depositan estos materiales superconductores y se hacen los circuitos superconductores. Y por último, bueno, hay un problema bastante conocido para la gente que, sobre todo, que trabaja con circuitos superconductores que se llama crosstalk, pero también es natural pensar que esto es un sistema abierto, es un sistema cuántico abierto, y por lo tanto la decoherencia siempre está presente. Hay que saber modelarla y también mirar cómo se puede mitigar. Ahora, con este tipo de máquinas, ¿qué machine learning podemos hacer? Eh, Casi que la mayoría de nuestra investigación está volcada hacia máquinas de Boltzmann. Las máquinas de Boltzmann son un modelo por el cual recientemente Geoffrey Hinton ganó el Premio Nobel de Física, que también es premio Alan Turing, que es como el Premio Nobel de la computación, de las ciencias de la computación. Entonces es un peso pesado, este Geoffrey Hinton. Y su contribución venía simplemente de hacer una observación, de estudiar modelos de Ising y de ver qué tipo de distribuciones de probabilidad puede un modelo de Ising en la distribución de Boltzmann generar. Y particularmente aprender. Entonces también no solamente estudiaba la capacidad del modelo de Ising para generar distribuciones de probabilidad sobre bit strings o sobre spin strings, sino que también daba las recetas para entrenar este tipo de modelos. La cuestión es bastante sencilla. Ustedes tienen la probabilidad de un estado de un sistema de qubits que es una secuencia simplemente de ceros y unos. En los qubits medidos, claro, o sea, una vez se hace la medición en cualquier base, en una base computacional y se tienen ceros y unos. ¿Cuál es la probabilidad de ese estado clásico? Dado un modelo de energía como de Ising. Entonces tenemos este modelo de energía que es un modelo de Ising generalizado. Usualmente, tal vez en los cursos de mecánica estadística, ustedes han visto que el J es simplemente una constante
y que todos los elementos del sistema interactúan con la misma fuerza. Pero aquí tenemos un spin glass, básicamente. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros modificar los H's y los J's de este Hamiltoniano para expresar cualquier distribución de probabilidad en el espacio de bit strings? Y pues él dio como respuesta a cómo hacer eso. Por supuesto, lo que nosotros queremos hacer es que teniendo el computador cuántico, ¿qué es el computador cuántico de D-Wave o los annealers de D-Wave? Es simplemente una máquina en donde ustedes tienen un grafo, cada qubit está conectado a otros 20, y lo que ustedes pueden hacer es ponerle valores a los H's y a los J's, a cada uno de ellos, el que se les dé la gana. Entonces no es computación cuántica universal, pero es una máquina bastante poderosa. Después, entonces, nos comenzamos a acercar a, bueno, ¿será que hay una versión cuántica de esto? La hay, este es un paper más o menos reciente. Este de acá es mi jefe, que es el Chief Scientific Officer de D-Wave también. Y la idea es bastante sencilla. La idea es que a temperatura finita, porque en efecto el sistema cuántico real está a una temperatura finita, va a estar si está en equilibrio térmico, va a estar en un estado térmico dado por esta matriz de densidad. Y con esta matriz de densidad nosotros podemos calcular la probabilidad de un estado clásico. Entonces el estado clásico, que es Z, podemos calcular su probabilidad haciendo esta traza. O en el computador cuántico, añadiendo un circuito con compuertas X y haciendo mediciones y haciendo estadística de cuántas veces obtenemos ese bitstream en particular. En este paper, lo que hacen es explotar esta desigualdad de Golden-Thomson. Y lo que hallan ellos es que esta probabilidad está acotada por debajo por esto que está acá. Es decir, que nosotros vamos a poder evaluar la energía de ese bitstring en particular, o spin string, a veces lo llamo spin string o bitstring, ceros y unos o menos unos y unos. Y la cuestión es que podemos volver a entrenar este tipo de modelos, o sea, podemos entrenar modelos de Boltzmann utilizando el computador cuántico. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es que si nuestro proceso de annealing es muy rápido, la distribución que vamos a obtener no es una distribución de Boltzmann. ¿Cuál es la distribución? No sabemos, pero no es de Boltzmann. Entonces, tenemos que hacer el recocido lo suficientemente lento para que al final se parezca lo más posible a una distribución de Boltzmann. O sea, que, entre comillas, la evolución sea lo más clásica posible. ¿Con esto qué hacemos? Con esto podemos entrenar básicamente modelos que expresen distribuciones de probabilidad en espacios de bitstrings. Y esto se puede aprovechar bastante en algunas arquitecturas de Machine Learning. Nosotros últimamente hemos trabajado bastante con autoencoders. Autoencoders son modelos de Machine Learning en donde uno básicamente genera compresión de datos. Entonces, aquí, para mostrarlo un poco pictóricamente, hay algunas fotos de cosas y objetos. Esas cosas se pueden comprimir, es decir, nosotros tenemos, no sé, en una imagen no sé cuántos millones de píxeles y podemos comprimir toda esa información, que son 3 matrices de 3 colores RGB con valores de 0 a 255. Podemos reducir toda esa información en, digamos, un arreglo de 16 por 16 binario. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos esa compresión? Bueno, compresión, pero lo importante también es descomprimirlo, ¿no? Es decir, de esa representación comprimida, ¿cómo podemos descomprimir para llegar a la misma imagen original? Entonces trabajamos con este tipo de modelos. Estos modelos son supremamente populares en Machine Learning y se utilizan para un montón de cosas. Una de las aplicaciones
más inmediata es precisamente esa, hacer algoritmos de compresión y de descompresión para simplemente no guardar tantos datos. Y lo importante aquí es que nosotros en el espacio, en la mitad, que es el espacio latente, podemos entrenar este tipo de modelos de los que les hablaba. Son modelos binarios. Entonces, podemos entrenar estos chips para producir estas distribuciones de probabilidad y después cuando queramos generar algún dato nuevo, lo que hacemos es simplemente muestrear del computador cuántico un bitstring, lo ponemos acá y después lo descomprimimos y obtenemos otro tipo de imágenes. Eh, si quieren jugar con este tipo de cosas, hay un repositorio público que es un plugin de PyTorch con el que se puede jugar eh, para poder hacer este tipo de cosas. Creo que no con el computador real, sino con computadores ficticios, porque desafortunadamente Colombia no es un país al que se le da soporte en D-Wave, pero esperamos pronto con este tipo de iniciativas cambiar eso. Pero bueno, finalmente quería hablarles un poco de cuál es la ventaja de hacer todo esto. Realmente hay dos tipos de ventaja. Una ventaja es en la que yo más creo, es en que podemos muestrear estos bitstrings muchísimo más rápido. Es decir, ese espacio latente de este tipo de autoencoders es un espacio latente que tiene una distribución bastante complicada de aprender. La pregunta es, si yo quiero generar un bitstring de acuerdo a esa distribución de probabilidad, ¿cómo lo hago? Con un QPU, con uno de estos QPUs, computadores cuánticos, es muy sencillo hacerlo, porque simplemente entreno mi modelo, aprendo el hamiltoniano y muestrear es extremadamente rápido. Muestrear toma un microsegundo. Entonces, independientemente de la cantidad de qubits que yo quiera, bueno, hasta 4500 más o menos en Advantage 2 o un poquito más en el Advantage 1. La cuestión cuál es entonces, que hay un par de posibles ventajas. La primera es la que les digo, que se puede muestrear supremamente rápido de distribuciones de probabilidad relativamente complicadas. Y la segunda es que a veces se comporta mejor este tipo de modelos que entrenamos en las máquinas de recocido. ¿Por qué se comporta mejor? No es porque haya una ventaja cuántica, es porque probablemente el modelo clásico no ha sido entrenado lo suficientemente bien. O sea, mi convicción, y esto ya es un comentario personal, es que este tipo de distribuciones de probabilidad que se usan para Machine Learning pueden ser también reproducidas por algoritmos clásicos. Hay otras cosas como dinámica de modelos de diseño en grafos, por ejemplo, no frustrados, en donde ya eso no vale, en donde ya a los algoritmos clásicos les cuesta muchísimo más. Y esta de aquí es solamente, les voy a mostrar un par de ejemplos de lo que hemos hecho en donde se han visto estas ventajas. El primer ejemplo es una colaboración con una empresa que se llama Japan Tobacco. Ellos tienen no sé, fabrican cigarrillos y también tienen una farmacéutica, no sé por qué. Eh, para curar cáncer de pulmón, quién sabe. El caso es que lo que nosotros hacíamos era generar moléculas pequeñas de menos de 60 átomos que sirvieran para ser droga con un objetivo específico, o sea, para poder modificar el comportamiento de alguna otra molécula objetivo que se hace para hacer drogas. Entonces, hay algunas métricas dentro de esta área de diseño de fármacos, como el peso molecular. Hay una cosa que se llama lipophilicity en inglés, y esto que es una métrica de qué tan buena droga es una molécula. Lo que hacíamos era obtener
mejores moléculas cuando utilizábamos el computador cuántico versus cuando utilizábamos métodos clásicos como Markov Chain Monte Carlo. Y utilizando datos que estaban aquí en gris. Bueno, otro de los ejemplos que muy rápidamente voy a mencionar es una colaboración con Triumph. Triumph es una agencia canadiense. Ellos tienen un acelerador de partículas y hacen física de partículas. Y estaban haciendo una colaboración con el CERN para poder generar distribuciones de probabilidad de lluvia de partículas. Entonces, dentro de la zona de colisión hay un montón de detectores y lo que se hacía entonces era poder generar, dadas las energías de las partículas incidentes, generar cuál sería el espectro medido por cada uno de esos detectores a lo largo de un cilindro gigante por el cual están ubicados estos detectores. Entonces, usualmente para los que hacen física de partículas se utiliza un software llamado GANT4, digamos, realiza cálculos utilizando, pues, desde primeros principios cálculos para poder saber esa colisión, qué resultado se va a obtener cuando uno haga las mediciones. Y aquí lo que hacemos es reemplazar esos cálculos de GANT4 por un modelo generativo que utiliza también estos modelos en annealers cuánticos. Y se hace un orden de magnitud más rápido. Entonces, es también un campo en el que puede actuar el Machine Learning para aportar a la física, en este caso particularmente a la física de partículas, pero también hay muchas otras aplicaciones a otros campos de la física. Con esto quería acabar la presentación, simplemente dejarles este mensaje, que el recorrido cuántico ofrece ya hoy en día aplicaciones prácticas del Machine Learning en varios campos de la academia y de la industria. Quería agradecerles a todos por su atención y a los organizadores por el evento. Muchas gracias.